Eh, Buenas tardes, ya está terminando la tarde, ya nos aproximamos para la noche. Eh, les quería hacer partícipe de lo que he estado yo últimamente haciendo una investigación. Me demandó en realidad algunos años hacerlo, debido a que existe un trámite muy engorroso para buscar información a través de las entidades públicas y de este modo hacer algún tipo de publicaciones, ¿no? Acá en Sudamérica existen muy pocas publicaciones en base a lo que podríamos ver de transporte bimodal, ¿no? ¿Por qué le estoy llamando bimodal? Porque quisiera hablarles de un comparativo entre carreteras y ferrocarriles, ¿no? ¿Por qué ferrocarriles? Ferrocarriles porque debido al poca información que había en el medio, he tratado de hacerlo de alguna manera un poco más práctica, ¿no? Está en base a un estudio comparativo de las concesiones de infraestructura de transporte terrestre de la bimodal central, en base a la carretera central, el ferrocarril central, que discurren y hacen una competencia intermodal a través de la región central, ¿no? En lo que voy a tratar de explicarles es darle una introducción, un comparativo en tráfico y transporte de carga, un comparativo de los contratos de concesión y un comparativo en infraestructuras y medios de transporte, ¿no? Como a manera de introducción, les estaba hablando de que la carretera central discurre paralelamente al ferrocarril central, relacionando de esta manera la infraestructura y los medios de transporte, ¿no? Llámese camiones, cuando estamos hablando de carga, y llámese trenes, locomotoras y vagones cuando estamos llevando, por ejemplo, mercancías. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, ¿qué hace un ingeniero civil en un tema minero, ¿no? Porque prácticamente son graneles sólidos los que más se transitan a través del ferrocarril central, ¿no? Y entre ellos están los minerales, ¿no? Concentrado de minerales y alguna que otra subproducto de la refinería, ¿no? De los minerales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a establecer el empresario? Es ver los componentes en el viaje y en base a los costos que esto realmente ha tomado, ¿no? Y el tiempo en lo que se han tardado en llevar a su destino, ¿no? Entonces ya es algo común, ¿no? Ver estas fotografías, ver problemas a lo largo de la carretera central, podrían establecerse a través de las mañanas, las tardes, con un tipo de clima agreste como el que encontramos en la altura de Anticón, en Ticlio, o a través de paros mineros que frecuentemente tenemos pues, estos eslabones largos de camiones, ¿no? Camiones y vehículos pequeños, ¿no? Vamos a comparar ahora el tráfico y transporte de carga. Se ha hecho un plan intermodal de transporte, lo ha hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y lo ha prolongado, se ha proyectado, mejor dicho, al año 2023, ¿no? Entonces, ¿por qué podríamos ver que en pasajeros es muy leve la comparación que podríamos nosotros hablar del ferrocarril, ¿no? Más sí podríamos hablar de la carga, ¿no? Y la carga alrededor de un 13% a un 15% podríamos compararlo con la carretera, ¿no? Pero estos valores yo quería compararlos, ¿no? Quería establecer cuánto realmente se podía verter en toneladas métricas netas, ¿no? A través de camiones y a través de vagones de ferrocarril, ¿no? Entonces, como les estaba hablando, este estudio demandó algunos años y lo último que tenemos es en base al año 2011, ¿no? Y podríamos establecer que podría rebasarse, ¿no? Tenemos valores entre San Mateo y Anticona, en los cuales los valores ya están excediendo a la capacidad normal que tiene esta vía y básicamente la tercera parte son camiones, ¿no? Yo podría hablarle de este comparativo del año 2004 a 2011, ¿no? Que lo estableció este plan intermodal del Ministerio de Transportes, ¿no? Y podremos ver que hay un porcentaje de crecimiento en Corcona del 40%,
en Morococha del 45, y vean ustedes que en Morococha tenemos casi 5.000 vehículos por día. Estamos hablando del año 2011. En Casaracra, que es un peaje también que la tiene la concesión, tiene valor de 2.000 vehículos por día. Carguamayo, que es un poco más hacia el norte, casi en vías de llegar a Cerro de Pasco, son 1.500 vehículos, y Quiuya, que está hacia el sur, camino hacia Huancayo, son 1.426 vehículos. Pero fíjense ustedes esa tasa de crecimiento anual, ¿no? Tenemos una tasa de crecimiento que yo lo podría dividir por la cantidad de años, y ciertamente podría haberlo comparado con el factor de crecimiento que nosotros hemos tenido en la economía del PBI, ¿no? Factores del 6% o 3%, era algo que se podría medir, ¿no? Pero fíjense lo que ahora he podido conseguir a este año, pero que son estudios del año 2013. Fíjense que el índice medio diario anual subió en Corcona a 5.500 vehículos por día, en Morococha subió a 5.429, Casaracra 3.400, es decir, todos han rebasado las expectativas, y si lo dividimos por la cantidad de años en los cuales han atravesado estos dos inventarios, podríamos hablar de cerca del 32% que tenemos para Casaracra y Carguamayo el 29%, ¿no? Y ni hablar de Quiuya, que llega al 52%. Para que tengan ustedes una mejor apreciación, lo podrían ver acá. Acá tengo un cuadro comparativo de los tres estudios que han habido, 2004, 2011, 2013. Fíjense que los estudios han sido en Corcona, donde está el peaje. Está el otro estudio que se ha realizado en Morococha, otro que está en Quiuya hacia el sur, como ven ustedes, camino hacia Huancayo, y otro que va en un ramal hacia el norte desde La Oroya, que tenemos también en el peaje de Casaracra. Como ven, en cada uno de ellos tenemos los tres inventarios que han habido en el inventario, ¿no? En este inventario ustedes pueden ver que prácticamente en Casaracra, Quiuya y Morococha tuvieron sus mayores valores. Como les estaba hablando, están cerca de 5.000 vehículos por día, podríamos hablar de un ancho promedio de 6,5 metros. Ya no es una carretera de primera clase, sino la Dirección General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con sus normas, nos dicen que esto ya no debería ser una carretera de primera clase, pequeña, ¿no? De un carril por un lado, ¿no? Sino ya debería ser una autopista de segunda clase con separador central. Entonces, el diseño por lo cual nosotros estamos viendo que las carreteras tienen un periodo para ser rehabilitadas, vemos que inicialmente son de 20 años, pero fatalmente al sexto o octavo año ya tenemos una rehabilitación ya premeditada. Igualmente he estado comparando sobre el ferrocarril central. Acá estamos viendo una historia de lo que pasó antes, ¿no? Con ENAFER. Datan de 1870, creo que la gran mayoría de ferrocarriles en toda Sudamérica tienen esa data. Locomotoras y coches y vagones fueron cambiados, ¿no? Y a partir del año 1999 es que se cambia el parque ferroviario. Acá podemos ver, establecí un punto de comparación para poderlo comparar con la carretera, ¿no? Acá tenemos la información que tenemos del ferrocarril del año 2011. ¿Y por qué en Santa Clara? Porque en Santa Clara no es solamente la mercadería que sale o las mercancías que salen desde Cerro de Pasco o de Huancayo, que vienen hasta La Oroya y nuevamente llega hacia la costa, sino que en Santa Clara hay una derivación hacia Cajamarquilla, que es precisamente Votorantim, la empresa con mayor cantidad de toneladas netas que circulan justamente por este punto, ¿no? Y podríamos ver entre sus insumos lo que más se está comercializando son concentrados de zinc, concentrados de plata, cobre, plomo y los derivados, ¿no? Y las planchas que son la de zinc que están saliendo justamente de Cajamarquilla. A ver, ahora voy a establecer un comparativo de los contratos de concesión de una manera muy práctica para que ustedes no lo vean tan especializado este tema.
Acá he hecho una tabla comparativa, ¿no? Arriba tenemos al Ferrocarril Central con Ferrovía Central Andina, en el cual empezó el contrato en el año 1999 y son cerca de 477 kilómetros. De Viandes, desde el año 2010, está haciendo uso del contrato de concesión en forma autosostenible y son de 377 kilómetros. La diferencia es de que De Viandes agarra los tramos de la carretera central fuera de lo que es Lima metropolitana, es decir, desde Lurigancho, pasando el puente Ricardo Palma, hacia Cerro de Pasco y Huancayo. Casi los mismos kilómetros que podrían establecerse desde este punto, ¿no? Este recorrido lo he hecho en 2 oportunidades cuando he estado trabajando como supervisor en el Ferrocarril Central. La línea verde establece justamente el ferrocarril en sus tramos en los cuales están concesionados. Pero también tenemos líneas privadas, ¿no? Como el de Caripa a Condorcocha, y es Condorcocha donde sale el cemento andino. Tenemos también un ramal en el Brocal, ¿no? En la mina Brocal. Tenemos otro ramal que está acá, que es el que sale desde Santa Clara y que llega hasta Cajamarquilla. Y establecemos casi paralelamente la vía de la vía carretera en casi en un buen porcentaje paralela, ¿no? Salvo en este lugar, en Morococha, donde establecen 2 lugares de diferencia. Ahora, ¿por qué tenemos estos desvíos? Porque el ferrocarril establece una geometría mucho más difícil que la carretera, ¿no? Sus pendientes son mucho más, algunas veces mucho más pronunciadas, por eso que tenemos uno de los ferrocarriles más accidentados del mundo, y es en este tramo entre Galera, Ticlio y Yauli, donde está actualmente el proyecto minero Toromocho, ¿no? Ahora vamos a comparar la infraestructura y los medios de transporte. Acá podríamos ver que una trocha estándar tiene alrededor de un 1,44 m, ¿no? Tiene un balastro similar a un agregado. Estamos hablando alrededor de unos 5 metros. También tienen cunetas. Y acá estamos viendo una vía estándar, que es la que actualmente tiene la carretera central. Esta carretera central tiene alrededor de 6,60 m, ¿no? No tiene separador central, tiene cunetas, tiene bermas, en algunos lugares no lo hay en todos los lugares. Y como les estaba hablando, esto ya no debería ser de esta sección, sino tendría que ser una autopista. Ahora, hay motivos suficientes para no poderlas realizar debido a la geometría que actualmente tiene, ¿no? Acá podríamos ver el material tractivo y rodante, ¿no? Tenemos la locomotora y al costado tenemos a un vagón minero, ¿no? Y acá establecemos a un camión encapsulado, un T3S3, ¿no? Un tractor de 3 ejes y semirremolque de 3 ejes, ¿no? En realidad estos deberían tener una longitud máxima de 20 metros y una capacidad de cada uno de estos camiones de entre 35 a 30 toneladas de carga útil, ¿no? Conclusiones. Esta competencia intermodal nos establece una condición en la cual la carretera sí es ventajosa ¿en qué? En llevarnos mucho más rápido, ¿no? Pero ¿qué cosa puedo conseguir con el ferrocarril? Mayor capacidad de carga, mayor seguridad, menos costos para graneles sólidos, para mayores distancias, ¿no? Y otra cosa que no se está hablando mucho, pero es el tema contaminante y el tema también de reducir la cantidad de accidentes. Y debido a que el nivel de congestión existente en la carretera central, se contempló entonces algunos ramales o unas rutas alternas como la que establecemos en la próxima diapositiva, pero antes quería enseñarles de que esto nos demandó y nos está demandando actualmente alrededor de 726 millones de dólares y en el tramo en el cual podríamos ver que nosotros necesitaríamos una ampliación a la carretera central, estaríamos hablando de algo más de 300 millones. Estas son las rutas alternas que han establecido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero fíjense bien en este punto.
Acá tenemos la carretera central y llega a un punto donde está Loroya, ¿no? Pero si yo establezco algunas rutas alternas hacia el norte, ¿no? Pasando por Canta y Únich, o establecemos el otro ramal que va de Ollón hasta Ambo en Huánuco, la distancia más corta entre los dos puntos sería solamente entre Lima o el Callao para llevar los concentrados y Loroya, si es que se restablece el funcionamiento normal de Loroya, de Duerran, en este momento que está en liquidación, estaríamos viendo de que nadie se atrevería pues, a hacer unas grandes distancias hacia el sur o hacia el norte para llevar sus mercancías. La concesión del ferrocarril central tendría que llegar a un nivel FRA. Eso ha sido rebasado hace muchos años. ¿Qué quiere decir un FRA 2? Un FRA 2 quiere decir de que vamos a llegar a una velocidad máxima de una locomotora con sus vagones alrededor de 40 kilómetros por hora. La concesión en Deviandes tendría que haber invertido ya 100 millones de dólares. Al día de hoy, a septiembre de 2015, no se ha invertido ningún dólar. ¿Por qué? Por problemas entre el concedente y el concesionario. Y aún más, ¿no? Conalvías, que es una empresa que ganó una licitación, está haciendo el mantenimiento de las carreteras. Quiere decir que Deviandes hasta el día de hoy tampoco lo hace. He podido obtener estas informaciones en base a tablas estadísticas en las cuales yo he podido familiarizarme durante los últimos años y establecen que cerca de 2 millones de toneladas se están transportando anualmente en el año 2011. Pero ustedes dirán, ¿no? ¿Por qué el año 2011? Pero aunque usted no lo crea, el derecho de acceso a información no existe acá en el Perú. Es muy difícil acceder a la data y mucho menos investigar. ¿Y qué podríamos compararlo con la carretera central? Son cerca de 6 millones, ¿no? Mayor a 6 millones. O sea, quiere decir que los camiones establecen una gran preponderancia, casi 3 veces mayor a lo que tiene el ferrocarril. Si hablamos de infraestructura, podemos ver que la línea férrea podría durar cerca de 8 a 10 veces más, ¿no? Uno cuando instala una línea férrea es para que te dure cerca de 80 años, ¿no? Obviamente que se tienen que hacer rehabilitaciones, ¿no? Cambiar los rieles, ¿no? Por el uso agotado que tiene el mismo acero. Pero sí existe un doble gasto para el Estado comparado con el ferrocarril, ¿no? O sea, es decir, el Estado tiene que premiar al nuevo concesionario para que establezca una regla de juego con el ferrocarril que es competitivo también, ¿no? La logística, por ejemplo, ¿no? He estado comparando 1.200 toneladas que estaban bajándose de la mina del Brocal muy cerca a Cerro de Pasco y establecía que, por ejemplo, si un tren podría llevar 1.200 toneladas con 16 vagones en un promedio de 70, 75 toneladas cada vagón, podríamos combinarlo pues, con 40 camiones de 30 toneladas cada uno, ¿no? T3S3, ¿no? De los 6 ejes que estábamos hablando, ¿no? ¿Y qué podríamos ver con esto? Que a pesar de que hay un alto costo, ¿no? Para el empresario, para llevarlo a través de estas líneas, de estos convoys de camiones, también se puede ver que la tarifa en la carretera es 4 veces menor, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, yo deterioro la vía y lo único que voy a hacer es pagar un peaje, ¿no? Y ahora también le podría analizar un poco más en temas de impuestos también que se pagan, ¿no? ¿Y qué hablamos del ferrocarril? Que tiene poco tránsito, tiene poca cantidad de movimiento actualmente. Entonces, a manera de algunas conclusiones, podríamos ver que el transporte bimodal se hace una y otra vez necesario, no solamente acá en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Ya lo han establecido en países como en Estados Unidos o Rusia, que cerca del 50% hacia más se transporta en carga. Y lamentablemente países sudamericanos como Argentina, Chile o Perú no lo establecen así. Y podemos establecer también algunos puntos en los cuales podría haber una interconexión, ¿no?
Una interconexión, por ejemplo, como existe actualmente en Cerro de Pasco, en Unis o en Kutov, ¿no? En Katov, porque en estos lugares hay ramales, ¿no? En los cuales ya establecen los camiones su punto de intercambio de mercancías y los vagones ya lo llevan hasta el terminal de concentrados en el Callao. Entonces, estamos viendo que están proponiendo nuevas rutas alternas a través del Ministerio de Transportes, pero también se podría de una vez por todas ya hacer este túnel trasandino, ¿no? Que en los últimos días está algo convulsionado porque se está viendo solamente el beneficio del ferrocarril y se está hablando de que también se podría haber hecho un túnel que podrían haber disminuido un poco el tráfico también de las carreteras, ¿no? O sea, quiere decir que este túnel tendría el uso ferroviario como también de la misma carretera, ¿no? Ahora, la solución ferroviaria es mucho más eficiente debido a la carga que va a transportar y a los largos recorridos. El Estado debería fomentar la libre competencia. Vemos que creo que en estos últimos días se está llamando a un paro generalizado en la carretera central, ¿no? Los motivos son muchos, ¿no? El Estado debería continuar la iniciativa de proyectos de inversión, ¿no? Continuar con las asociaciones público-privadas y complementariamente las empresas extractivas deberían ejecutar algunos caminos de acceso para interconectarse con el ferrocarril. Unas reflexiones finales. Acá podemos ver, y últimamente estuve asesorándome con un abogado en este tema, es que realmente el Estado ha creado una distorsión, ¿no? Que finalmente crea y altera, ¿no? Una libre competencia entre ambas vías. La tarifa, he podido establecer, por ejemplo, esta relación, que las tarifas en peaje por número de ejes de los camiones más el ingreso mínimo garantizado. ¿Qué quiere decir el ingreso mínimo garantizado? Que el concesionario, si no obtiene los ingresos por cada uno de los 3 peajes, llámese Corcona, Casaracra o Quiuya, el Estado tiene que garantizarle ese mínimo anual por la inversión supuestamente que ha hecho. Y esto se sigue pagando. ¿Y a qué lo estoy igualando? Porque se crea un subsidio, ¿no? En deterioro de infraestructura y más aún una mayor congestión. El Estado debería premiar a quien se esfuerza en contaminar menos. Muy poco se habla en lo que realmente deberíamos ver entre un protocolo de Kioto con bonos de carbono y el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Ustedes saben muy bien que el impuesto selectivo al consumo, al combustible que utilizan las empresas camioneras, reciben una retribución del Estado por haber gastado y devolviéndole justamente este impuesto que han ellos hecho uso a la hora de haber utilizado y comprado combustible, ¿no? Pero eso no lo tiene el ferrocarril, ¿no? Se debería potenciar mucho más el transporte multimodal como sí existe en todo el mundo, ¿no? Especialmente el ferroviario, para ver el costo derivado del uso intensivo, para reducir el costo intensivo de camiones, ¿no? Debería primar la política de seguridad, salud, medio ambiente y comunidad, ¿no? Eso lo estuve escuchando el día de ayer en el encuentro logístico en base a infraestructura terrestre, ¿no? Justo estaba exponiendo un empresario de Las Bambas, en el cual han llegado a unas conclusiones en las cuales podrían seguir comparándose el envío de productos mineros hacia Matarani y van a utilizar el ferrocarril, ¿no? ¿Qué podemos ver, por ejemplo, de ese transporte multimodal, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos al Callao, se establecen unas condiciones en las cuales los camiones discurren por estas líneas amarillas, ¿no? Aunque ahora ya está cerrada esta avenida la Morales Duárez, se establece la avenida Argentina como uno de los tránsitos de los camiones para llegar a los almacenes de concentrados, ¿no? Acá tenemos la faja transportadora de minerales que nos llevan hasta el ship loader, en el cual ya se establece las embarcaciones que van a hallar los concentrados de minerales, ¿no? El ferrocarril discurre por esta avenida Atalaya a través del Callao
y llega hasta la estación central y también hace uso de este lugar donde discurren todos los minerales para luego ser transportados en la faja. ¿Qué estamos hablando ahorita? De una multimodal combinada, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos llegar nosotros, no? Actualmente está pasando en el sur una situación en la cual estamos viendo un transporte bimodal. Estamos viendo que los primeros tramos saliendo de Cerro Verde están llevando el concentrado en estos reservorios de mineral y son retransportados en el ferrocarril hasta Matarani, ¿no? Y lo que no quisiéramos llegar a ver son estos transportes en camiones pesados de más de 60 toneladas y en los cuales podrían tener más de 20 metros de largo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos llegar con todo esto? Es esto. Comparen ustedes estas dos imágenes en la cual ustedes pueden ver un puerto de Hamburgo en el que estamos llevando cantidad de TEUs, ¿no? Contenedores, o también háganse la idea de que estamos llevando nosotros concentrados de minerales, ¿no? Hacia puertos, y también tenemos esto. Tenemos una fotografía, felizmente acá no es en el Perú, es en Australia, pero yo, por la experiencia que tengo en trabajar en minería, he visto camiones, por ejemplo, llegando a Andapacay, ¿no? Cerca de Yauri, camiones ya no solamente de 6 ejes que están actualmente permitidos, sino están llegando casi al doble, ¿no? 12 ejes. Hace poco se habló de que la minería es el motor que impulsa la infraestructura, pero más bien yo podría decir que la infraestructura eficiente reduce los costos logísticos en la minería. Gracias. Tenemos una pregunta, ingeniero. Dice, ¿cuál es el CAPEX y OPEX comparativo promedio entre ferrocarril y carreteras en función a la producción en toneladas? Buena pregunta, gracias por familiarizarme un poco más con el tema minero, ¿no? En realidad, este ha sido un tema de concesiones, le he podido generalizar un poco más en el tema minero. Últimamente vengo haciendo una investigación consecuente a lo que es más en el transporte minero y hablando del CAPEX y el OPEX, ¿no? Justamente en ese momento me encuentro en esta información que me está brindando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y establecer también contactos con el concesionario del Ferrocarril Central, pero más bien no tengo ninguna información de Desviandes. Desviandes no me da ninguna información, Desviandes es el concesionario carretero. No me dan información fidedigna con las cuales yo podría comparar. Ahora, yo les pregunto a algunos empresarios mineros, ¿ustedes darían la información a un investigador para hacerlo público? Yo creo que no. Y bueno, y justamente en esta tesis en la cual me estoy enrimbando, en este posgrado que estoy llevando, a eso quiero llegar, ¿no? Pero más bien les doy un alcance mucho mayor a lo que tenemos en algo muy sucinto como esto. He publicado un libro, ¿no?, en el cual podría darle mayor información sobre esto. Actualmente en algunas librerías se están vendiendo y nada, lo dejo ahí en el tapete también los temas controversiales como es el desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo sostenible en el cual tendríamos que ver el manejar ampliamente la explotación minera, pero de una manera controlada con la comunidad y el medio ambiente. Gracias.